Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente y amigos que nos sintonizan a través de estos medios sociales. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de 12 pasos esenciales cuando Jesús te llama. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen en esta mañana. Hoy ya vimos en nuestro primer episodio, vimos el arrepentimiento. Dios no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. En nuestro segundo episodio vimos creer o la fe, y es necesario que el que se acerca a Dios le crea. En nuestro tercer episodio miramos sígueme, y hay un precio a pagar por seguir al Señor. En nuestro cuarto episodio miramos la oración. Dios ha dado llaves a la iglesia, y una de esas es la oración que nos conecta al trono de la gracia. En nuestro quinto episodio vimos el amor, y en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. En nuestro sexto episodio miramos la adoración, y el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. En el séptimo episodio vimos aprender, y el Señor dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. En nuestro octavo episodio miramos permanecer, y el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y en nuestro noveno episodio hoy vamos a ver servir o sírveme, y el Señor dice, si el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro servidor. Qué bendición en esta mañana el poder continuar con nuestra serie, el poder ser de bendición. Gracias por suscribirse a nuestro canal de Iglesia Esperanza Viviente, por darle clic, por suscribirse, por sus comentarios. Es de mucha bendición en nuestra vida el poder saber que estamos siendo de bendición porque fuimos llamados a bendecir. Entonces, gracias una vez más por suscribirse, por compartir, por darle like. Vamos a empezar en esta mañana, a entrar de lleno al tema en esta mañana, y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, donde dice el Señor en Juan 13:1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, miramos aquí que el Señor se acercaba ya la fiesta de la Pascua. Estaba a unas horas de Él salir de este mundo, pero Él hasta el final amó, dice, a los suyos que estaban en el mundo. Qué bendición el poder, imagínense los discípulos tener a su Señor, a su Maestro, que dice que los amó hasta el fin. Aún la Biblia dice que Él nos ha amado, con amor eterno nos ha amado, el Padre. Y ahora vemos al Hijo amando a sus discípulos hasta el fin, antes de abandonar este mundo. Pero dice, llegaba la hora de su partida. Llegaba la hora de abandonar este mundo. Entonces el Señor sabía que eran sus últimas horas en este mundo, y la última Pascua que Cristo iba a celebrar con sus discípulos, porque Él iba a anular ya la Pascua, porque Él era el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, un solo sacrificio y para siempre. Entonces estaba celebrando la última Pascua, pero iniciando una nueva etapa con la primera institución de la Cena del Señor, de un nuevo pacto. Y aún el Señor sabía su itinerario en esta tierra. Estaba por terminar, la hora de abandonar este mundo había llegado. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Ahí antes de... Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora. Ahora sí, vamos a la siguiente. En Juan 13:2. Llegó la hora de la cena, y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara al Señor. Entonces dice que el diablo ya había incitado, o sea, ya había estimulado a este hombre
para hacer lo que tenía que hacer, que era traicionar al Señor. Y traicionar es fallarle a alguien, abandonarlo. Y la traición no es de un desconocido ni del enemigo. La traición viene de un íntimo, de un amigo. Entonces, Judas ya había él sido incitado por el enemigo. Y aún dice la Biblia que en el Salmo 41:9, aún mi íntimo amigo, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Entonces, imagínese, el Señor había llegado la hora de su partida, el itinerario. En el tiempo de Dios, el Señor tenía la hora de su partida de este mundo. Pero en el tiempo de los hombres, este hombre, Judas Iscariote, ya había sido incitado por el enemigo. Imagínense, entonces el Señor tenía la hora de su partida, pero este hombre tenía la hora para traicionar al Señor. Qué glorioso es el Evangelio, porque Dios usa todos los medios, los recursos para cumplir su plan. Entonces, así es el Señor. Entonces, pero dice que Judas lo había traicionado por 30 monedas de plata. Qué vileza, ¿da? El Señor vale más que eso, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aún vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, Juan 13:3. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Pero dice, había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Él y a Él volvía. Por eso aún, imagínense, Jesús conocía la autoridad que tenía delegada de parte del Padre. Entonces, por eso ahí la Biblia en Mateo 28:18 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aún el Señor Jesús dice que conocía su origen de su salida y su origen y su hora de destino o de regreso al Padre. Por eso aún la Biblia dice en Miqueas 5:2, mas tú, Belén de Efrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. O sea, el Padre ya tenía un itinerario para nuestro Señor Jesús, la hora de entrada a este mundo, la hora de partida de este mundo. Y aún dice ahí en Miqueas 5:2, y sus salidas son desde el principio. Qué glorioso es el Evangelio, porque el Padre tiene un plan bien trazado para la salvación. Vamos a ir ahí a nuestra siguiente, salido de Dios, nuestra siguiente, y a Él volvía. Diapositiva en Juan 13:4. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Fíjense, el Señor, antes de su partida, dice que se levantó de la mesa, se quitó su manto. El manto en la Biblia nos habla de autoridad. El manto nos habla de un rey. Entonces el Señor estaba a la mesa y dice que se levantó, se despojó de su manto, se despojó de su autoridad y tomó una toalla. Y la toalla nos habla de servidumbre, nos habla de servicio, y se la puso a su cintura. Entonces, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se despojó de su manto, se despojó de su autoridad y se ató una toalla. Porque la Biblia dice que Él no vino a ser servido, sino a servir.
Entonces el Señor empezó a lavar los pies a sus discípulos. La toalla significa servicio, servidumbre, siervo, nos habla del esclavo. En la antigüedad, la persona que entraba en una casa se quitaba las sandalias, se lavaba los pies, o si los dueños de la casa eran ricos, los sirvientes eran quienes le lavaban los pies. Esta desagradable pero necesaria tarea correspondía al sirviente que tenía la jerarquía más baja. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tomando la posición más baja de un esclavo, que era lavar los pies. Y eso es lo que iba a hacer el Señor con sus discípulos. Pero no es tanto el acto o la ceremonia, sino el contenido del mensaje que hay cuando el Señor nos enseña con su ejemplo, con su proceder. Porque Dios no nos ha mandado a lavar pies literalmente, sino que hay un mensaje, hay un contenido en esta enseñanza. Entonces, la costumbre de lavar los pies era muy frecuente entre los antiguos. Se recuerda cuando llegaron aquellos 3 ángeles, llegaron a la casa de Abraham, dice que el patriarca le lavó los pies. Abraham le lavó los pies a esos 3 ángeles. Y Eleazar, el siervo de Abraham, cuando entraron en la casa de Labán, dice que a Eleazar le lavaron los pies. Y luego dice que también a los hermanos de José, cuando llegaron a Egipto, le lavaron los pies a sus hermanos. Y si usted recuerda, la mujer del alabastro, cuando entró en la casa de Simón el fariseo, el Señor le reclamó no le dijo a Simón, le dijo, hey, yo vine a tu casa y no me lavaste los pies, no me diste beso y no pusiste aceite sobre mi cabeza. Y esta mujer no ha dejado de enjuagar mis pies con sus cabellos, con sus lágrimas, y ha puesto de su ungüento sobre mis pies. Entonces, imagínense, miramos en la Biblia que el lavar los pies es la posición más baja de un esclavo, y es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva en Juan 13:5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Y dice, y comenzó a lavarles los pies. Entonces, imagínense, por eso en Filipenses 2:7-8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense. Entonces, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba en su trono y se despojó y tomó la forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, dice que se humilló. Y ahora lo vemos aquí, quitándose su manto, tomando la toalla, la posición más baja de un esclavo, que era lavar los pies. Y luego dice que echó agua, dice. Entonces ese es el Señor que tenemos. Esa tarea era tan desagradable, pero necesaria. Y le reitero otra vez, correspondía a la jerarquía más baja de un sirviente, el que hacía eso, el lavar los pies. Por eso Mateo 20:27-28 dice, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate. Pero dice, el que quiera ser el primero, será esclavo de los demás. Por eso el Señor Jesús es el primogénito, porque Él vino y se despojó y se humilló y tomó forma de siervo, porque dice la Biblia, el que quiera ser el primero, será esclavo de los demás. Qué glorioso es el Evangelio
Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, en Juan 13:6. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Mire, Pedro. Pedro era uno de los 3 que estuvo en el monte de la transfiguración. El que el Señor lo hizo caminar sobre las aguas. Testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Vio la sobreabundancia de los panes. Por eso Pedro dijo, Señor, tú no me puedes lavar esos pies porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el Maestro. Tú eres, Señor, el que yo he visto tu gloria, he visto tu poder, tú lo vas a hacer a mí. Entonces, imagina tú que eres el Rey de Reyes, tú eres que eres Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quieres lavarme los pies a mí? ¡Wow! Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. En Juan 3:7, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Mire, el maestro no es aquel que tiene solo conocimiento en su cabeza. El maestro es aquel que nos enseña con su conducta, es aquel que nos enseña con su proceder, es aquel que nos enseña con su ejemplo. Y el modelo más grande, el prototipo más grande, es el Señor Jesús. Él vino a enseñarnos con su vida. Él vino a enseñarnos con su proceder en esta tierra. Y el maestro es el que enseña con su ejemplo. ¿Por qué? Porque le dice el Señor, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Pero respondió, pero lo entenderás más tarde. Entonces, el maestro enseña con su conducta y cuando enseña con su proceder, con su ejemplo, abre el entendimiento de los demás. Porque le dijo a Pedro, ahora no entiendes, pero lo entenderás más tarde. Ese es el perfil de un maestro, el que enseña con su conducta, con su proceder. Entonces vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva en Juan 13:8. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte, dice, conmigo. Imagínense. Entonces, no tendrás parte conmigo. Entonces el Señor le estaba diciendo, si no te lo lavo, no tienes parte conmigo. No tienes tu porción. No vas a ser partícipe de mi obra. Entonces, era necesario que el Señor lavara los pies a Pedro. La limpieza nos hace parte de Él. La limpieza nos hace parte de Él. Por eso en Apocalipsis 22:11 dice, el que esté sucio, ensúciese más. El que esté limpio, límpiese más. Necesitamos limpiarnos. Y aún vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva en Juan 13:9. Entonces Señor, dijo Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces el Señor le dijo, imagínese, Pedro primero no quería que lo lavara, pero ahora dicen, usted le pasa la mano a Pedro, dice, no, ahora sí, pues, dame el baño completo, ¿ah? Pero ese es el Dios maravilloso que tenemos, y vamos a ir ahí a Juan 13:10, donde dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Dice, aunque no todos. Amén. Entonces, necesitamos nosotros que Cristo nos limpie. Pero, dice el Señor, el que ya ha sido bañado no necesita más que lavársele los pies. El día que usted y yo
aceptamos a Cristo, fuimos lavados con la preciosa sangre de Cristo. Nuestros pecados fueron limpiados, porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de pecado y de toda maldad. Entonces ese día, usted y yo fuimos lavados. Por eso el Señor le dice, el que ya ha sido bañado, dice, pues ya todo su cuerpo está limpio. Entonces el Señor solo decía, necesitas, Pedro, solo limpiar tus pies. Porque en la antigüedad, cuando se bañaban, imagínense, pues había tierra, salían y sus pies se llenaban. Antes había pura terracería cuando caminaban de un lugar a otro. Entonces, usted y yo solo necesitamos lavarnos ya los pies, porque ya el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa cuando usted lo aceptó. Pero ahora solo necesitamos lavar nuestros pies. Y los pies habla de nuestra conducta, porque en este mundo hay contaminaciones. Entonces necesitamos limpiarnos de todas esas contaminaciones en nuestro camino, con nuestra conducta. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, Juan 13:11. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, imagínense, no todos están limpios. Entonces, había uno, el Señor ya lo sabía porque Él es omnisciente, había uno que lo iba a traicionar. Entonces, mire lo que hace la suciedad. La suciedad, cuando uno no se limpia, cuando uno está sucio, lo hace hacer cosas viles. Judas no estaba limpio y fue incitado por el enemigo para traicionar al Señor. Entonces necesitamos limpiar nuestra vida para que el enemigo, cuando uno está sucio, el enemigo viene e incita a nuestro corazón a hacer mal. Pero si uno está limpio, el enemigo no le gusta la limpieza. Entonces necesitamos limpiar nuestro vaso por dentro, ¿verdad? No por fuera, porque los fariseos lo limpiaban por fuera, pero por dentro tenían un muerto, un sepulcro banqueado. Entonces necesitamos limpiarlo por dentro y la limpieza empieza de adentro hacia afuera y se refleja afuera. Entonces el Señor sabía quién lo iba a traicionar y luego vamos a ir ahí a Juan 13:12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entiendes lo que he hecho con ustedes? Entonces le dice el Señor, ¿entiendes lo que he hecho? Entonces, por eso el Señor dice que cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entiendes lo que he hecho con ustedes? Imagínense, otra vez, el Señor se quitó la toalla ahora de siervo y ahora tomó otra vez para atrás su manto, su autoridad y regresó a la mesa. Y el Señor le dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Es el Maestro y el Señor enseñándonos con su conducta, tomando la posición más baja, humillándose y abriéndonos el entendimiento con su ejemplo. Qué glorioso es el que enseña con su conducta. Qué glorioso es el que enseña con su proceder. Qué glorioso es el que enseña con su ejemplo y abre el entendimiento a los demás. Qué maravilloso es el Evangelio. Por eso yo me maravillo. Y aún les dijo el Señor, vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Entonces, dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Entonces, ya miramos que el maestro enseña con su vida. El maestro enseña con su vida. Por eso el Señor Jesús le dijo cuando los fariseos le querían enseñarle, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Estos hombres hablaban verdad, pero no la practicaban.
Dice que ellos no movían ni con un dedo. Entonces, el Señor vino a enseñarnos con su vida. Entonces, el maestro es el que enseña con su vida. Quiero ahora reiterarle que eso le quede bien cincelado en su corazón. Y dice el Señor, ustedes creen que me rebajé, pero yo soy Señor y Maestro. El humillarnos a hacer la función más baja no te quita tu identidad. Porque el Señor dijo, ustedes creen que me llaman Maestro Señor y dicen bien, porque lo soy. Entonces, rebajarnos a hacer la posición más baja, la jerarquía más baja de un esclavo, era lavar los pies. La función más baja era lavar los pies. Y el Señor se despojó de su trono de ser rey, se humilló, tomó forma de siervo. Y aún les dice, ustedes me llaman Maestro Señor y dicen bien porque lo soy. Entonces, el nosotros tomar la forma de siervo, tomar la forma de esclavo, el humillarnos, eso no quita la identidad de lo que somos. Al Señor no le quitó su identidad de rey, de maestro, de Señor. Entonces, nosotros necesitamos tomar el ejemplo del Señor y eso no va a quitar nuestra identidad, porque nosotros somos hijos del Señor. Esa es la identidad que Dios nos ha dado. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestra, porque dice ahí, porque lo soy. Siguiente diapositiva, Juan 13:4. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Imagínense, el Señor dice, pues si yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Imagínense, Él siendo el Señor, Él siendo el Maestro, Él siendo el Rey, se humilló. Un más nosotros dice, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Como diciendo el Señor, ustedes también tienen que tomar en mi obra la posición más baja del esclavo. La jerarquía más baja de un esclavo. Y su función era lavar los pies. Necesitamos humillarnos. Por eso la Biblia dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa del Señor. Y dice ahí en Juan 13, vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, en Juan 13:5. Les he puesto ejemplo para que hagan, dice, lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué es un ejemplo? Aquello que sirve de modelo imitable o eludible según se considere positivo o negativo. Entonces, pero aquí el Señor nos estaba enseñando con su ejemplo para algo glorioso, para algo a favor del reino, para algo positivo. Entonces, Cristo es el modelo a seguir. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Él es el modelo a seguir. Él es el prototipo. Él es el patrón a seguir. Necesitamos seguir al modelo que es Cristo. Como Él procedió en esta tierra, como Él caminó en esta tierra, su conducta, su proceder, su ejemplo. Necesitamos aprender de Él. Por eso el Señor dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva en Juan 13:16. Dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Entonces mire, el orden, ningún siervo es más que su amo. Entonces, nosotros como siervos del Señor necesitamos entender nuestra posición en el reino. Y dice, ningún mensajero es más que el que lo envió. Entonces, si usted y yo somos siervos y somos mensajeros del reino,
necesitamos entender nuestra posición delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice ahí, ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y vamos a ir ahí a Juan 13:17. Dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen, dice, en práctica. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces, imagínense. Dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces, cuando nosotros, lo que el Señor, el Maestro de Maestros, nos enseña con su vida, con su conducta, que lo vemos a través de la palabra de Dios, cómo procedió Él, y nosotros aprendemos de Él, dice que vamos a ser dichosos cuando ponemos eso en práctica. Vamos a ser bienaventurados cuando ponemos en práctica lo que el Señor nos enseñó. Y Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Qué mayor ejemplo. Entonces, cuando nosotros servimos dentro de la iglesia, allá afuera en nuestra vida secular, caminamos como el Señor, tenemos nuestra conducta, vamos a ser bienaventurados. Y bienaventurados quiere decir dichoso en tu espíritu, dichoso en tu alma y dichoso en tu cuerpo. Pero dice cuando lo pongamos en práctica. Entonces, el poner en práctica la palabra de Dios, eso trae una bienaventuranza a nuestra vida. Qué dichosos somos porque esta palabra, al ponerla por obra, trae bendición a nuestra vida. Trae bienaventuranza a nuestra vida. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y dice, el que habla, haga como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos. Amén. Entonces, ahí en Primera de Pedro nos dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, Dios ha repartido dones en cada vida. Dios ha depositado dones en cada vaso. Por eso la Biblia dice que somos tesoros en vasos de barro. Dios ha puesto tesoros en vasos de barro. Dios ha puesto talentos, pero dice que los pongamos al servicio de los demás. Los dones no son para sentirse más espirituales, ni para sentirse superiores a los demás. Son para ponerlos al servicio de los demás. Si usted ha recibido un don, y lo creo porque Dios ha repartido, póngalo al servicio de los demás. No es para que se sienta superior, no es para que se sienta más espiritual, sino para ponerlos al servicio del Señor. Y dice, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Entonces, el que presta un servicio, hágalo como que tiene el poder de Dios. Entonces, así es de glorioso el Evangelio, hermano. Entonces, necesitamos lo que Dios ha depositado, ese tesoro que ha puesto en vasos de barro. Necesitamos ponerlo al servicio de los demás. Cuando usted lo que ha recibido del Señor lo pone al servicio de los demás, por eso dice que es más bendición dar que recibir. Pero nosotros hemos recibido del Señor tantos talentos. Ahora, lo que usted ha recibido, tiene que darlo y ponerlo al servicio de los demás. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a Lucas 22:26. Dice,
no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, el que manda como el que sirve. Y luego dice, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Pero dice, el mayor debe comportarse como el menor. Y el que manda como el que sirve. Mire, el evangelio va en contra de nuestro razonamiento, de nuestra lógica humana. En el reino se rige diferente porque dice, el mayor compórtese como el menor y el que manda como el que sirve. Humanamente eso no cabe en nuestra lógica porque el que manda es el que es servido. Pero aquí dice, el que manda, compórtese como el que sirve. Y el mayor siempre, en un lugar el mayor es el que, aún en una familia, es el que toma decisión, pero es el mayor debe comportarse como menor. Y le dice, porque ¿quién es más importante? El que está a la mesa o el que sirve, no lo es el que está sentado. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. En el mundo, el que está a la mesa es el más importante. Pero en el reino de Dios, el que sirve la mesa es el más importante para Dios. Qué glorioso es el evangelio. Y aún vamos a ir ahí a nuestro siguiente, Efesios 6:7. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Imagínense, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Nosotros cuando servimos, tenemos que hacerlo para Dios, por amor. Porque cuando nosotros servimos para el ojo del hombre, recibimos recompensa de hombre. Pero cuando nosotros lo hacemos para Dios, lo hacemos con amor, Dios tiene galardones, Dios tiene recompensas para sus siervos. Y aún, ahí dice Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse los unos a los otros con amor. Pero dice, sírvanse los unos a los otros con amor. Entonces, el servicio es por amor. Y aún la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Entonces, qué glorioso es el evangelio. Necesitamos hacerlo todo por amor. Y aún hay una bonita figura en el Antiguo Testamento, donde Génesis 29:18, donde Jacob dice que amó a Raquel y le dijo a su suegra, yo te serviré 7 años más por Raquel, tu hija menor. Entonces Jacob dice que amó a Raquel y por amor sirvió 7 años más. Claro, usted me va a decir, bueno, pues le iban a dar a Raquel. Sí, pero mire la figura. El servicio es por amor. Cuando tú amas, vas a servir por amor. No te va a importar el tiempo ni nada. Entonces, aún la iglesia, estamos sirviéndole al Rey de Reyes por amor, pero Él tiene galardones, Él tiene recompensas para sus servidores. Entonces, qué glorioso es el evangelio. Entonces, todo lo que hagamos, dice en 1 Corintios 16:14, todo lo que hagáis, hacerlo por amor. Entonces, ya para ir terminando, quiero compartirle algunos puntos que dice, debemos cambiar nuestra mentalidad humana a una mentalidad del reino de Dios. Porque, mire, cómo se rige el reino va en contra de nuestra mentalidad humana. Porque dice, el que quiera ser grande, será vuestro servidor. El que quiera ser el primero, será vuestro siervo. Imagínense, el rey se despojó de su manto, de su autoridad, y tomó la forma de siervo, se humilló a sí mismo, se ató la toalla a la cintura, que nos habla del servicio, y puso ejemplo, el que sirve es el mayor. El rey se despojó, se humilló a tomar la posición más baja del esclavo de menor jerarquía y lavó los pies, porque eso hacía el esclavo de menor jerarquía, lavar los pies. El que quiera ser el primero será esclavo de los demás. ¿Quiere usted ser el primero? Sea esclavo de los demás.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el modelo a seguir. Jesús es el Maestro y Señor y nos enseña con su conducta, con su proceder, con su ejemplo, y eso abre nuestro entendimiento. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le dijo Pedro. Respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Entonces, el Maestro enseña y con su conducta abre nuestro entendimiento. El practicar el ejemplo que Jesús, el Señor, puso, trae una bienaventuranza a nuestra vida. El mayor, dice, debe comportarse como el menor. O sea, el mayor debe comportarse como el menor, debe menguar. El que manda debe comportarse como el que sirve. El que sirve es más importante que el que está a la mesa en el reino de Dios. El servicio es por amor. En su primera venida, el Señor vino a servir, lavó los pies a sus discípulos, pero en su segunda venida viene a servir a sus siervos que halle velando, dice. Se ciñe otra vez, los sienta a la mesa y les sirve. Cristo, el mayor modelo de servicio, qué glorioso es el Rey. Bienaventurados los que miran al Señor ceñido con una toalla de siervo y lo ven como Rey. Así como los reyes de Oriente pudieron ver al niño como un rey, así como el ladrón de la cruz lo miró como un rey. Bendita revelación. Y dice en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. En su primera venida vino y le lavó, vino a servir, vino y le lavó los pies a sus discípulos. En su segunda venida viene y el Señor a sus siervos que halle velando, dice, que los va a sentar a la mesa, se va a ceñir otra vez y les va a empezar a hacer. O sea, el Señor en todas sus venidas, Él viene a servir, tanto en la primera como en la segunda, viene a servir. Qué glorioso es el Evangelio, hermano. Por eso la Biblia dice el Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido de bendición. Y si usted no se ha suscrito, suscríbete a nuestra página de Iglesia Esperanza Viviente, suscríbete. Y si no has visto los otros episodios, ve a nuestra página en YouTube, Iglesia Esperanza Viviente, le das clic ahí y te vas al playlist y ahí puedes ver los anteriores episodios. Qué bendición en esta mañana. Y recuerda, quisiera ahí enseñarles antes de irnos nuestra página para que usted pueda ir ahí algunos materiales en inglés, en español, para que sea, el propósito es ser de bendición. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.